Todos en algún momento hemos buscado consuelo. Cuando la vida nos da la espalda, cuando las cosas no salen como queremos, cuando parece que el mundo se desmorona, siempre surge la pregunta: ¿qué puede calmar el alma? Hoy buscamos respuestas en amigos, en música, incluso en distracciones. Pero hace más de 1000 años, un filósofo decidió buscar consuelo en algo distinto, en la filosofía misma. Ese filósofo fue Boecio. Estamos hablando del siglo VI en un contexto difícil para el Imperio Romano. Boecio había sido un hombre respetado cercano al poder, pero la fortuna cambió de golpe. Fue acusado de traición, encarcelado y condenado a muerte. Imaginen lo que significa estar en una situación sin libertad, sin futuro, enfrentando la posibilidad de perderlo todo. Cualquiera de nosotros se sentiría derrotado, y sin embargo, Boecio respondió de una forma inesperada. Creó un diálogo con la filosofía, a la que imaginó como una mujer sabia que llega a su celda, no para lamentarse con él, sino para mostrarle otro camino. Ese diálogo dio origen a una obra extraordinaria, La Consolación de la Filosofía. No es un tratado tradicional, tampoco es una novela. Es una mezcla de prosa y verso, de reflexión y poesía. Y lo más interesante es que no solo habla de conceptos abstractos, sino de una experiencia humana universal, cómo encontrar la serenidad en medio del sufrimiento. En la obra, la filosofía actúa casi como un médico del alma. Ella examina a Boecio, le enseña su dolor y poco a poco lo va guiando hacia una comprensión más profunda de su situación. Pero, ¿qué significa realmente esa consolación? En el texto, filosofía le recuerda a Boecio algo esencial. La fortuna es inestable. Lo que hoy parece seguro, el poder, la riqueza, el prestigio, mañana puede desaparecer. Y cuando vivimos atados a esas cosas, nuestra felicidad siempre será frágil. Filosofía lo invita a mirar más allá, a reconocer que la verdadera dicha no se encuentra en lo externo, sino en aquello que es estable y eterno, el bien supremo. De esta manera, la consolación no es simplemente un consuelo emocional como una palabra bonita para calmarlo por un rato, sino un proceso racional que transforma su manera de ver la vida. Podemos pensar en esto como una terapia filosófica. Hoy hablamos mucho de la salud mental, de psicología, de terapia de apoyo. En ese sentido, Boecio estaba haciendo algo similar, pero con las herramientas que tenía. La filosofía clásica, su consolación fue volver a la razón, recordar las enseñanzas de Platón, de Aristóteles y de los estoicos, y aplicarlas a su propia vida. En lugar de rendirse al dolor, transformó ese dolor en reflexión. Y ahí está lo fascinante. Boecio nos muestra que la filosofía no es solo teoría para discutir en las aulas, sino un arte de vivir, un recurso vital para resistir a la adversidad. Ahora bien, surge una pregunta clave. ¿Puede un texto de consolación considerarse filosófico? Algunos podrían pensar que, al ser un escrito con un tono poético y terapéutico, se aleja de la filosofía. Pero la verdad es que la consolación de la filosofía aborda de frente los grandes problemas filosóficos, que es la felicidad, cómo enfrentar el mal, tenemos libertad frente al destino, qué valor tiene la fortuna. Estas no solo son preguntas personales, son las preguntas universales de la filosofía. Y si lo miramos bien, los argumentos de la obra son rigurosos. La filosofía no le dice a Boecio, ten fe y espera, sino que lo lleva paso a paso a razonar sobre la naturaleza del bien, sobre la fugacidad de lo material y sobre la importancia de elevar la mente hacia lo eterno. La consolación, entonces, no le quita carácter filosófico al texto, al contrario, lo enriquece. Muestra cómo la filosofía puede ser práctica, cómo puede curar y orientar en situaciones extremas. Es interesante pensar que en cierto sentido Boecio fue un pionero de lo que hoy llamamos filosofía como terapia. Actualmente hablamos de filosofía práctica o de la filosofía como herramienta para la vida. Y Boecio ya lo estaba demostrando en su propia experiencia. Su obra
no es solo para entender conceptos, sino para vivirlos, para explicarlos, para encontrar sentido en medio del dolor. Quizás eso explica por qué la consolación de la filosofía ha trascendido tantos siglos y sigue siendo leída, porque nos recuerda que la filosofía tiene una dimensión profundamente humana. Y lo más bello es que no solo fue un remedio para Boecio, sino que se convirtió en un legado. Hoy, cuando lo leemos, podemos sentir esa misma fuerza, la invitación a no depender de lo externo, a no dejarnos arrastrar por la inestabilidad de la fortuna, a buscar dentro de nosotros la serenidad que venía de lo eterno. Boecio nos dice, en otras palabras, lo que la vida me quitó, la filosofía me lo devolvió, no en cosas materiales, sino en sentido. En conclusión, la consolación de la filosofía es al mismo tiempo un bálsamo para el alma y una obra filosófica en toda regla. Nos enseña que pensar es un acto de resistencia, que la razón puede ser una forma de libertad y que incluso en las situaciones más oscuras hay un camino hacia la paz interior. Quizás por eso sigue siendo un texto vigente, porque no nos habla solo de Boecio, sino de todos nosotros, y quién sabe, tal vez escuchar su voz hoy nos inspire a encontrar en la filosofía nuestra propia forma de consuelo.